Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues el sismo del día de hoy nos ocupa. El día de hoy, 8 de mayo, el Servicio Sismológico Nacional reportó este sismo con magnitud de 6.4, localizado en las cercanías de Tecpan, en Guerrero. Sismo que ocurrió a las 12:00, lo cual es muy interesante, y fue sentido en los estados de Guerrero, de Morelos, de Michoacán, de Jalisco, de Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Distrito Federal y en otras localidades. Y bueno, pues hemos invitado al doctor Carlos Valdés González, que es ingeniero geofísico, maestro y doctor en geofísica en la Universidad de Wisconsin, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED en México. Gracias, doctor, por estar aquí. Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y gracias a Ricardo de la Cruz. Ricardo es director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación en México. Ricardo, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un gusto que nos dejes compartir con tu auditorio algunas de las experiencias después del sismo. Pues ahí estuvo el sismo. Bueno, por lo pronto a las 12:00 es bastante extraño, ¿no? Pero eso es una curiosidad, Carlos. Sí, es interesante y es importante porque si lo contrastamos con el del día 18, que también fue por la mañana, era un día de asueto. En cambio, hoy había actividades, hoy había niños en la escuela, hoy todos estábamos trabajando, entonces debemos de tener la mentalidad de saber qué hacer cuando ocurre un sismo, que es una cuestión normal, pero a cualquier hora, si estamos en la casa, si estamos en un edificio que no conocemos, si estamos en el edificio que sí conocemos, necesitamos prevenir, ¿no? No podemos detener los sismos, lo hemos comentado, es normal y natural que ocurran los sismos, pero lo que no debe de ser por ningún motivo normal y natural es que los sismos provoquen finalmente desastres. Está en nuestras manos, sabiendo actuar, llevando a cabo planes de emergencia, saber qué hacer, qué revisar en las casas, qué hacer con los tanques de gas, qué hacer, dónde cerrarlos, checar todo este tipo de situaciones. Eso es ponernos ante un sismo de igual magnitud, de menor magnitud o de mayor magnitud. Ricardo, bueno, estamos ya en la noche, han transcurrido muchas horas. ¿Qué nos puedes reportar sobre este sismo y después del sismo? Bueno, otra vez recalcando sobre todo lo que decía Carlos. Primero, un saldo blanco, que no tenemos ningún fallecido, ningún lesionado de magnitud importante. Los protocolos de todos los estados que tú mencionaste y algunos más se activaron de manera inmediata. Eso nos permitió en los primeros minutos y la primera hora determinar el área de afectación. Sobre todo el epicentro, Guerrero. Ahí tenemos alguna afectación en un puente, en el puente de Coajilote. Se desprendieron dos partes del puente de manera inmediata. SCT fue ahí a atender la emergencia. Afortunadamente no había vehículos circulando. Eso nos ayudó. La gente, la verdad, la cultura que está demostrando, que se le ha impartido, bueno, está dando resultados y como Carlos hacía comparativos, tenemos otros lugares en el mundo que un terremoto de esta magnitud o el que tuvimos hace algunos días cobra muchas vidas. Lo más importante es que, como lo dice el ingeniero Carlos Valdés, tengamos planes familiares de protección civil, tengamos obviamente planes internos de protección civil en las empresas, en las radiodifusoras, porque ustedes juegan un papel fundamental a la hora de la emergencia. Y bueno, también tenemos en algunas casas, en Tecpan, en Petatlán, algunos daños, pero afortunadamente la gente salió a tiempo. Entonces ese es el saldo. Se reportan algunos deslaves menores, pero también son ocasionados porque hemos tenido acumulación de agua en estos días, que si quieres también al final nos cuentas ese tema. Nos cuentas también del tema de la acumulación de aguas, por supuesto, Ricardo. Carlos Valdés, sobre este sismo, sobre el sismo del Viernes Santo, etcétera, ¿es la misma zona, es el mismo epicentro? ¿Dice algo? No, son diferentes. El del 18 de abril, del Viernes Santo, es un sismo que ocurre cerca de la zona de Petatlán, que ya era conocida por haber tenido un sismo importante del 14 de marzo de 1979, que afortunadamente la gente no recuerda porque fue a las 5 de la mañana. Se colapsan 3 edificios de la Universidad Iberoamericana cuando estaba en la campestre Churubusco. Si el sismo hubiera ocurrido a las 8 de la mañana, todo el mundo hablaría del sismo y probablemente le hubiéramos dado el nombre de la Ibero. Entonces, otra vez, necesitamos nosotros poner escenarios. ¿Qué pasa si el sismo ocurre
a diferentes horas, en diferentes lugares. Pero regresando a la pregunta, en ese sitio había ocurrido este sismo de 1979 y también uno en 1943, curiosamente casi 35 años y después 36 años. Y este sismo del día de hoy no se desplaza, se va más hacia la distancia entre Petatlán. Para ubicar, Petatlán está cerca de Ixtapas y Guatanejo, está en la dirección hacia Acapulco, está Petatlán y de ahí nos vamos hasta Acapulco, lo que es la Costa Grande. Esto es lo que se conoce como la brecha sísmica de Guerrero, en donde han ocurrido sismos de mayor magnitud, importantes, los últimos en 1911. Entonces regresamos a que vivimos en un país sísmicamente activo. Debemos de aceptarlo y otra vez debemos de no vale la pena el discutir si los podemos predecir, si escuchamos chamanes, si la luna, si la lluvia, no se puede. Todavía no se puede. Países como Japón, que tendrían los recursos tecnológicos y el dinero, no lo han podido hacer. No es que nosotros no tengamos los recursos y la tecnología. No se pueden predecir los sismos y sabemos que continuarán ocurriendo porque es un proceso normal de la Tierra. Y entonces lo mejor es, al saber que esta condición va a continuar ocurriendo, el prepararnos. Es más fácil verlo, por ejemplo, con las lluvias. Cuando vemos estas tormentas, decidimos si nos salimos con el paraguas y si nos ponemos unos zapatos que resistan para la lluvia, estamos tomando una acción preventiva. El problema es que con los sismos la temporada es más amplia. Sí hay una temporada de sismos del 1 de enero al 31 de diciembre. Está abierta toda la temporada. Todo el año. Entonces deberíamos de pensar cómo estar prevenidos, y esto es regresando de nuevo a la parte en donde la prevención sí paga, sí le ahorra mucho al país, sí es un mejor país si estos eventos no son catastróficos, no hay pérdida de vidas y las pérdidas materiales son menores, ¿no? Yo no quisiera que tuviera que trabajar tanto Ricardo, que es quien tiene que atender las emergencias, pero mientras migremos más a una etapa preventiva, la atención de emergencias será menor y tendremos mayor dinero para utilizarlo en este país en cosas productivas y empujar el país hacia adelante. En lo que corresponde a las emergencias, Ricardo de la Cruz, bueno, además de lo que mencionaste, también mencionaste el tema de acumulación de agua y otro conjunto de cosas. Entonces, bueno, dado que no tenemos tantos minutos, me gustaría que incorporaras ese otro elemento que pasó por tu cabeza. Sí, claro, bueno, tenemos lluvias, un aviso de tormentas desde el día de antier que nos tenía preocupados porque la acumulación de agua llegó antes de la temporada, una semana se adelantó, y entonces, bueno, obviamente hay laderas que siguen acumulando agua. Tuvimos una temporada de lluvias el año pasado muy fuerte y bueno, obviamente con este otro evento, el sísmico, pues nos incluía ya un factor externo más, pero sí recalcando el tema de la prevención. Los protocolos operaron bien, tanto los estatales como del Distrito Federal, en conjunto con los gobiernos, con el gobierno federal, que es importante que te mencione que en muchos años Protección Civil Federal no se había sentado con el Distrito Federal a homologar los protocolos. Hoy se está haciendo, la disposición del doctor Mancera y la instrucción del presidente y del secretario de Gobernación han sido muy claras. Estamos trabajando conjunto de la mano para que en un tema mayor podamos atender, podamos dar atención en conjunto, porque eso es muy importante. La protección civil las hacen los 3 niveles de gobierno, todos los comunicadores, y la sociedad civil es el eslabón más fuerte. Entonces, ese tema obviamente lo estamos replicando no solo para el tema sísmico, para el tema de alertamientos hidrometeorológicos por estos fenómenos de agua que hemos tenido, que dicho sea de paso, el día de hoy tenemos lluvias fuertes en Michoacán, en Guerrero, vamos a tener en Puebla, en Veracruz. Entonces a la gente hay que decirles que esté muy alerta, que no porque no se haya generado una tormenta tropical no quiere decir que hay agua. Si hay agua y hay mucha, entonces hay que estar prevenidos, sobre todo la gente que vive en las orillas de laderas, de ríos. Cuando le llegue una indicación de protección civil o de su gobierno municipal, sobre todo atenderla. Eso es fundamental en una emergencia para que, como lo dijo el doctor, los fenómenos no los podemos detener. Han vivido en la naturaleza mucho antes que nosotros, pero lo que sí podemos prever es tener un plan de acción, y ahí estamos enfocando todas las baterías del gobierno de la República. No se pueden prever, no son predecibles los sismos, en este caso hablando de los sismos. Sin embargo, Carlos, perdón.
Pero tenemos una alerta que hay alerta, bueno, una alerta que nos da esos segundos para poder reaccionar mejor. Pero bueno, después de la pausa, Carlos, te propongo recuperar un tema del que hemos hablado de sismo en sismo. Cuando hay algún sismo, bueno, pues acudimos a Carlos Valdés para hablar de lo que sucede, etcétera. Y bueno, hay desde luego esta circunstancia de un periodo en donde se espera que haya un gran sismo, ¿no? Esta idea de que hay un conjunto de condiciones o situaciones reales o fácticas que nos obligan a estar en una alerta de ese tipo. Después de la pausa, si les parece, regresamos a ese punto. Volvemos. Exactamente. Doctor Carlos Valdés, Ricardo de la Cruz, regresamos en esta conversación hablando, bueno, con motivo del sismo de hoy, con motivo del sismo de las 12:00 horas que ocurrió en México, de 6 bueno, nos obliga también a volver a hablar de esto que decíamos en el corte, Carlos, no es que a lo mejor pueda ocurrir, sino que va a ocurrir un gran sismo. Sí. Algún día de estos. Sí. Cuéntanos de eso nuevamente, cuéntanos por qué se dice eso, por qué información científica existe como para decir México tiene que estar preparado para ese tema. Sí, somos un país sísmicamente activo. Cuando vemos las estadísticas, cuando nos vamos a 1900, cuando comienzan a operar aparatos y ya hay los datos precisos, vemos que en México han ocurrido más de 180 sismos mayores de magnitud 6.5. El del día de hoy no entraría, porque fue 6.4. Cuando vemos esa estadística, ¿en qué periodo? De 1900 a la fecha, al 2014. 180 sismos. 180 sismos mayores de magnitud 6.5. Si hacemos la división, nos vamos a dar cuenta que nos da un promedio de aproximadamente 1,5 sismos cada año. Hay años en que más se juntan, otros años en que la pasamos sin que ocurran, pero lo que nos está diciendo cuando preguntamos, ¿y va a temblar en México? Yo ahí respondería sí. Lo hemos visto en el pasado y va a continuar ocurriendo porque no es algo que se pueda controlar, es algo que tiene que ver con la Tierra, es algo común en el planeta, también es algo interesante, es lo que forma las cordilleras, lo que ha permitido que nosotros nos asentemos en donde estamos, ¿no? Son finalmente los sismos y los volcanes dadores de vida. La gente va a decir que estamos diciendo una tontería, pero no es así. No, estamos ubicados en medio de un cinturón volcánico y esto es lo que permitió a nuestros antepasados asentarse aquí. El impuesto que tenemos que pagar ahora es saber cómo vivir. No nos vamos a ir de la Ciudad de México, no nos vamos a ir de la región de Guerrero ni de Chiapas. Hay que aprender a convivir con la naturaleza y además le estamos cambiando también. Esto es lo que estamos viendo y lo que también hay que reconocer. Por ejemplo, la semana que entra va a haber la Convención Nacional de Protección Civil y va a haber el Consejo Nacional de Protección Civil que preside el presidente. O sea, estamos viendo ahora un gobierno en donde hay un interés, va a estar el presidente, va a estar el secretario de Gobernación, van a estar todos los gobernadores y creo que aquí se está recalcando la importancia de la protección civil. Son por un lado las autoridades, pero también, como bien lo decía Ricardo, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo y finalmente también la gente. Si algún eslabón se rompe, autoridades, comunicadores o la gente, si no entendemos qué hay que hacer y cómo prevenir, entonces le estamos abriendo la puerta al desastre. Y es lo que no quisiéramos, es que el país fuera reduciendo esa componente y esa parte. Déjame detener un segundo, Carlos, sobre este tema de que es inevitable que haya sismos o que México es un país sísmico, pero esta idea de un gran sismo, no solo que habrá sismos, si tenemos de 1900 a la fecha con 1.5 sismos al promedio mayores de 6.5, pues es claro que seguirá ocurriendo, pero esta idea de un gran sismo, ¿de dónde viene esta idea? ¿Es sostenida científicamente? ¿De qué manera? ¿Y qué significa esta expresión? Científicamente hablamos de este lugar en donde ocurrió el día de hoy, la brecha sísmica de Guerrero. El último sismo importante en ese lugar fue en 1911. Pero entre 1899 y 1911 en este lugar se registraron 4 sismos de magnitudes de 7.5 a 7.6. El de hoy fue 6.4, es 30 veces más pequeño.
Y yo lo que acotaría, porque cuando nos preguntan, nos dicen, esperamos un sismo como el del 85, tú creo que tienes la idea, ¿qué es un gran sismo? Un gran sismo, un sismo importante es aquel que afecte. Si un sismo como el de hoy de 6.4 está exactamente debajo de una población y acaba con esa población, vamos a tener un número muy importante de víctimas y daños importantes, y ya ese sería un gran sismo. Entonces, aquí un 7.5 desde la costa de Guerrero tiene implicaciones ya más importantes, tienen mayor duración que la que vimos hoy, y eso es lo que debemos de ir conociendo y saber, porque cuando pasan estos Pero digamos, sismos... entiendo lo que dices, un gran sismo para una localidad en específico, Sí. más pequeña, puede ser de menor magnitud, Sí. pero hablemos de un gran sismo, y tú dices 1985. 1985... O sea, un gran sismo sí. uno lo entendería como algo que traería efectivamente grandes afectaciones, digamos, a la Ciudad de México, para hablar de ese tema. Ese es un parteaguas, es un sismo grande, no es el más grande. ¿Eso es lo que va a ocurrir algún día? ¿O no necesariamente? Sí, puede ocurrir en magnitud, pero dependerá de la capacidad, porque en efecto es el 8.1 del 85, pero en 1932 frente a las costas de Jalisco hay un 8.2, y la pregunta es ¿por qué no hablamos del 8.2? Y es porque no había suficiente población, porque las estructuras eran más pequeñas. Entonces, si estamos bien preparados, yo ya no me quedaba en 8.1, yo te diría, podemos resistir un 8.2, podemos resistir un 8.3, tenemos la capacidad como personas, como autoridades, como comunicadores, para aguantarlo. Ahí es el punto al que queremos llegar. Bueno, es buen ejercicio. Carlos, Ricardo, Sí. tomemos el hilo. Supongamos que un gran sismo, igual que el del 85, 8.1, ocurre mañana, hablando de la Ciudad de México, ¿qué sería imaginable en términos comparativos de lo que nos sucedió en el 85, que fue tremendo, a lo que uno podría imaginar después de pasado este tiempo y de establecidas condiciones de protección civil distintas? Primero tendríamos que determinar el epicentro eso es una condición Te voy a fundamental. detener un segundo. Tengo que ir a una pausa y me cuentes. Volvemos con eso. Es que Las personas. Exactamente. Regresamos en la parte final. Carlos Valdés, Ricardo de la Cruz. Bueno, nos quedamos, Ricardo, con esta explicación que da el doctor Valdés sobre esta idea de, bueno, este planteamiento del gran sismo. ¿Qué cosa sería un gran sismo en función de lo que está diciendo Carlos? Y bueno, es eso también. Imaginar 1985 en la capital del país es imaginar el desastre como lo fue. Supongamos un sismo de 8.1 mañana, o estos días, o cualquier día. En términos comparativos, en términos de condiciones, hablando de la Ciudad de México, por ejemplo, para tener una noción comparativa con los años transcurridos. Es cierto que obviamente sería una cuestión primero de definir dónde es el epicentro, pero una vez, si fueran condiciones muy similares, yo te podría decir que se ha trabajado enormemente en protocolos de actuación. El gobierno de la República y el gobierno del Distrito Federal, particularmente la entidad que tú me preguntas, por primera vez están sentados en la mesa con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Marina, con Policía Federal, con Cruz Roja. Se está haciendo un ejercicio de cohesión en lo que único que nos importa a nosotros es la vida de la gente. Entonces, los protocolos van avanzados mucho más que lo que se tenía hace un año, que antes de que se instalara el Consejo Nacional de Protección Civil, que es la primera vez el año pasado, el 28 de mayo, que se instaló. Esa es la importancia que le dio todo el gobierno. Están presentes los gobernadores, el jefe de gobierno, los secretarios de Estado, y cada quien tiene una función vital en una emergencia. Nosotros vamos a necesitar las máquinas de SCT, pero vamos a necesitar también las cámaras del Distrito Federal para saber dónde están las afectaciones, y así desglosando, cada quien tiene una responsabilidad. En la medida que nosotros seamos responsables, primero de cuidarnos a nosotros y luego de apoyar en la medida que nuestros cargos lo permitan con nuestro trabajo, ahí es donde somos más fuertes. Obviamente, se siguen actualizando esos protocolos porque se tienen que actualizar día con día, porque cada vez las condiciones de vulnerabilidad son mayores porque tenemos más gente. Entonces, sí, significativamente hay mejores condiciones, pero hay que reforzar todos los días. ¿Cómo?
centrarnos en educación. Centrarnos en educación, en prevenir, en no estar construyendo o reconstruyendo la vulnerabilidad, porque eso es muy importante. Históricamente se venía haciendo las construcciones iguales. Y bueno, sabíamos que iban a tener una afectación. Entonces yo sí te diría que tenemos significativamente una fortaleza mayor en virtud de que están más gentes sumadas. Hace no mucho, Ingrid y Manuel, Sí, un desastre. sí. ¿En cuántas entidades de la República? Teníamos en algún momento 22 ¿Emergencia? estados declarados en emergencia. 22 estados en emergencia, y eso acaba de ser, digamos. En septiembre del año pasado. Hay que, por ejemplo, tú dices, no hay que volver a reconstruir la vulnerabilidad. Por ejemplo, casas en lechos de ríos, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que me lo preguntas. Sí fue un tema que obviamente nunca se había dado en el país. Dos fenómenos hidrometeorológicos que convivieron, que dejaron muchísima agua, pero en 22 estados que estábamos declarados en emergencia, se hizo una reconstrucción que hoy en países, cuando vamos a hacer ponencias, no creen que Acapulco, que fue un lugar que tuvo una afectación muy importante, en diciembre tuvo una gran ocupación. Se reconstruyó, pero que fue muy importante, la decisión del presidente de la República que no se siguiera reconstruyendo igual. Si nosotros poníamos un puente en un lecho de río igual al que se cayó, íbamos a tener el mismo resultado eventualmente. El periodo de retorno iba a ser el mismo. Entonces, esa decisión fue fundamental y así se ha reconstruido. Y también la cuestión que está haciendo el Senapred con el Atlas Nacional va a ser fundamental para la ubicación de toda la gente, para que se tengan planes urbanos y se respeten. Carlos Valdés, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué cierras esta conversación? Yo cerraría con que prevenir es vida. Lo hablábamos hace tiempo. Si tuviéramos 2 horas como un aviso de que va a temblar, ¿qué haríamos? Es para reflexionar. Estoy seguro que si así lo pudiéramos decir, rápidamente empezaríamos a ver qué checo, qué arreglo, dónde están mis papeles, y creo que esa es la forma en que debemos actuar. Si nosotros prevenimos a todos los niveles, ¿no? Creo que se ha progresado en la parte de las autoridades. Como personas nosotros debemos de preguntarnos, y es una pregunta muy fuerte, si yo no he hecho un simulacro, quiere decir que no estoy preparado y que no he aprendido la lección del 85. Yo invitaría a tomar al público a llevar a cabo un breve simulacro, discutirlo con la familia ahorita, no mañana. Y de esta manera vamos a poder decir que prevenimos y que por eso vivimos. Las recomendaciones para la familia, porque uno como que esperaría que le digan a uno qué hacer, pero hay varias cosas que uno sabe. Sí. De su Primero, casa. el llevar a cabo un simulacro. Nos preguntan, ¿me salgo, me quedo? Necesitamos nosotros ubicar la parte estructural, si estoy en un edificio, saber en qué zona sísmica vivo dentro de la Ciudad de México, si estoy en el estado de Guerrero, si estoy en Oaxaca, en Chiapas, y el hablar con la familia, leer, hay mucha documentación. Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil ha publicado muchos folletos, es irnos documentando. Si estamos esperando a que alguien nos lo dé en la mano, no va a Carlos, suceder. se nos acaba el tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias a Ricardo por estar aquí, a los dos. Muchas a usted gracias. también, hasta la próxima y hasta mañana. Gracias a los dos por estar en el programa. Muchas gracias. Vamos a presentarles un mapa donde se observa la actividad sísmica. Miren estas luces que prenden y apagan. Es la actividad sísmica de todo el mundo entre enero y abril de este año, donde ha temblado. Fue elaborado por el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico de Estados Unidos. Así ilustró el sismo de 7.2 grados del 18 de abril pasado, que afectó a más de una decena de estados en la zona centro de México, pero que no implicó una alerta de tsunami.